um grande historiador espanhol, especialista da época moderna, tem publicado obras de referência que têm ajudado a pensar aquilo que foi a ascensão do Estado na época moderna e as relações com a sociedade, com o mundo da cultura, e que tem pensado também ultimamente, ajudado a pensar a partir daquilo que foi as derivas históricas da Europa e do mundo a partir do século XVI e XVII e a partir do que foi o papel da Península Ibérica na construção da proto-globalização, tal qual como a temos hoje. Portanto, eu, neste momento, alguém tem pensado e tem ajudado a pensar criticamente este processo e tem publicado obras inovadoras neste sentido. E o professor José Inácio Rodrigues também deu-nos a honra de integrar a Comissão Científica Internacional do nosso doutoramento em Estudos Globais, da Cátedra de Estudos Globais e também agora do nosso Centro de Estudos Globais que estamos a implantar. E é por isso a honra tê-lo cá em Lisboa, aqui na nossa universidade, para fazer uma conferência que resulta de um seu livro recente dedicado a Frederico II da Prússia, onde ele vai apresentá-lo como o mito do iluminismo, assim erguido como tal, no contexto da recepção daquilo que foi o século XVIII, o século das luzes. Também damos as boas-vindas também, de forma também muito particular, ao professor Pedro Caridade de Freitas, que nos dá a honra de hoje presidir esta sessão, assumir o comentário crítico e a moderação desta mesa. O professor Pedro Caridade de Freitas também é membro das nossas instituições que estamos a criar, ligadas aos estudos globais, a Carta dos Estudos Globais, o Centro, e também colabora com o nosso doutoramento em Estudos Globais. O professor Pedro Caridade de Freitas é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e dirige o IURIS, que é um Instituto Interdisciplinar de História do Direito da mesma faculdade, e é especialista na história do pensamento jurídico português no que diz respeito ao direito de agentes, aos direitos humanos, aos direitos das migrações, no contexto da época moderna e contemporânea. Portanto, é uma honra termos cá estas duas eminentes personalidades, o professor José Inácio para fazer a sua conferência e o professor Pedro Caridade para fazer o comentário crítico e liberar a sessão. Muito obrigado pela vossa presença e participação. Estão nesta mesa, muito honra à nossa universidade que nos acompanham neste seminário. E agora vou falar ao professor Pedro Caridade de Freitas para presidir a sessão. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Professor José Eduardo Franco, pelo convite que mais uma vez me fez para estar nestas conferências. É para mim uma honra colaborar com a Cátedra de Estudos Globais, com o professor José Eduardo Franco e com a sua equipa. E é para mim também uma grande honra estar hoje aqui com o Sr. Professor José Inácio Ruiz Rodrigues e partilhar esta mesa sobre o século XVIII, sobre o iluminismo e sobre a figura de Frederico II da Prússia. E sem mais delongas, passaríamos então para a apresentação do Sr. Professor e para a ponência do Sr. Professor José Ruiz Rodrigues, que já foi bem apresentado pelo Sr. Professor José Eduardo Franco, e a quem eu agradeço, mais uma vez, o facto de estar em Lisboa. Muitas graças por haber venido e para encantar o ponente. Vamos então, por volta de 40 minutos, o Sr. Professor irá fazer a apresentação do seu tema e também falar um bocadinho do livro que acabou de publicar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Eduardo Franco. Muito obrigado, professor, pela apresentação. Peço desculpa, vou falar espanhol. Hablar sobre un personaje como Federico II, por lo que voy a intentar hacer, que es lo que he hecho a la hora de escribir este libro, es atentar
de alguna manera, contra el mito historiográfico que se ha construido como un monarca ilustrado. Desde luego era ilustrado, hay que decir que era ilustrado. Entonces voy a hacer un poco de abogado del diablo, voy a hacer una crítica a un fenómeno histórico, cultural, que tiene una gran propaganda, que tiene una gran aceptación popular, como es el iluminismo. El iluminismo tiene un prestigio, desde mi punto de vista, que también goza de un mito importante. Por tanto, de lo que se trata es de destruir un poco una historiografía mítica que desde el siglo XVIII, desde luego en el siglo XIX y el siglo XX, se ha construido sobre un fenómeno cultural de un movimiento tan importante, del que somos prácticamente todos hijos o tributarios, pero que tiene mucho de mitología. Y quien encarna mejor esa mitología, pues probablemente sea este monarca. Hay que decir que casi todo lo que se ha dicho de la Ilustración, del iluminismo, es todo positivo. Hay pocas cosas que se puedan a veces cuestionar, pero a poco que uno se introduzca con los fenómenos que se tratan de historiar, pues encuentra muchos agujeros negros que se tratan de cubrir, ¿no? Por tanto, una de las primeras cosas que podría decir, en el siglo XVIII se habla mucho del siglo de la razón. Parece que antes del siglo XVIII no ha existido razón, los griegos no tuvieron razón, Santo Tomás tampoco, San Agustín, Santo Tomás, la Edad Media, y en la Edad Moderna la razón sí aparece un poco para estos cultivadores de este movimiento iluminista, pues ya con Descartes sí que recogen un poco la idea de la razón, y el mundo británico encaja malamente como proyecto, diríamos, iluminista, aunque a veces también lo pueden hacer suyos, o el contacto con ellos sí que también lo tienen. Por tanto, este es el planteamiento historiográfico que preside este libro, y que en una cátedra de estudios globales pues plantea, o también me ha hecho mucho que pensar acerca de cómo se incardina un fenómeno del siglo XVIII, de la construcción de un Estado de una manera bastante rápida, bastante acelerada, dentro de un movimiento que también pretendidamente quería ser universalista. Un Estado con elementos de particularismo político que huye de los elementos, podríamos decir, globales. Contradicciones, por tanto, hay muchas, casi tantas como las que tiene la propia historia. Sobre la Prusia del siglo XVIII. La Prusia del siglo XVIII, bueno, o Prusia en general, o todo lo germánico, y sobre todo el Estado alemán y lo grande, el segundo imperio, vamos a decirlo, ellos, el mundo germánico, se arroga que son el segundo imperio con Guillermo I y Guillermo II, sería el segundo imperio. El primero no le correspondía a ellos para nada, porque pertenecería al Sacro Imperio Romano Germánico, que era otra cosa. El mundo de la dinastía de los Austrias, en todo caso, sería el primer imperio, el primer Reich. Este sería, ellos dicen que son el segundo Reich, y igual que Hitler quiso construir el tercer Reich, con una secuencia histórica en el que no hay poco de manipulación, podríamos decir, histórica. Por lo tanto, también habría que cuestionar la idea esa del segundo Reich, el Reich de Guillermo I y Guillermo II. En cualquier caso, en el núcleo fundador de la Alemania del siglo XIX, de esa gran Alemania que acabó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, el núcleo fundante está en Prusia, y uno de los protagonistas también de aquello, de lo que se construyó, de ese constructo, pues sería, y la historiografía se lo ha dado a Federico II, y todos los que han escrito después han situado a Federico II como el gran constructor de ese Estado que llegaría a crear ese segundo Reich. Cosa que también tiene que ser puesta en cuestión, o por lo menos yo con el libro lo pongo en cuestión. Desde luego, todas las construcciones del antiguo régimen son construcciones
que han tenido un devenir histórico que hay que conocer, un devenir histórico que es importante, muy importante, en el que no se puede prescindir de la Edad Media, como no se puede prescindir de la Edad Moderna. La historia, sobre todo, es tiempo, el tiempo pasado, sobre todo, tiempo pasado, y un tiempo lento, un tiempo que hace el hombre, y por tanto es un tiempo experiencial, es un tiempo con experiencia, no es un tiempo de vivencia rápida como la que se vive hoy día, un tiempo muy atomizado en el que todo va muy corriendo, sino que es el tiempo lento, la lentitud del tiempo, el aroma del tiempo que dice un filósofo que a mí me gusta mucho, el aroma del tiempo que es la experiencia que tiene que consumir mucho tiempo y esa acumulación de saber. Por tanto, saltarse periodos, como hace el iluminismo, muchas veces con una crítica muy acerada frente a lo que ha sido la Edad Media, o incluso lo que ha sido la cultura de un movimiento como el barroco, como critican tanto como el Renacimiento, me parece muy excesivo, porque la historia es sobre todo continuidad, es pasado hecho tradición, es cultura, que eso es lo que sería la cultura, ese pasado que es imprescindible para poder llegar o comprender el presente. Pero no por esto, precisamente, nuestra disciplina, la historia, es una disciplina muy manipulada. Y ha sido manipulada no solamente por los poderes, que siempre han hecho un discurso legitimador, legitimista de esas instituciones, de las instituciones de poder, sino también muchas veces por los propios historiadores, porque sobre todo desde el iluminismo triunfaron las ideologías, y las ideologías todas son representaciones falsas de la realidad, aunque presenten características de mucha coherencia, pero todas son representaciones falsas de la realidad. La realidad es la historia, no son las ideologías, y por tanto el siglo XIX es una construcción, o gran parte de las instituciones, de las historias políticas del siglo XIX son construcciones, o han sido construcciones ideológicas del siglo XIX y parte del XX, y hoy también siguen manipulándose de otra manera. Por tanto, me permito reivindicar que la historia sí puede contar ese pasado, sí puede acercarse al conocimiento de ese pasado, pero desde luego desprovisto de esas ideologías. Y ese pasado es un pasado que en este caso, el hilo argumental que yo he utilizado es a partir de un concepto político que es el concepto del dinastismo político, entendiendo por dinastismo político como una solución que se vertebró desde el periodo medieval para resolver los problemas de las sucesiones cuando morían muchos monarcas. La mejor manera para evitar tensiones políticas fue vincular a la casa, a una casa real, a un linaje, a una dinastía, vincular la corona. Y de esa manera se eliminaban los problemas de las tensiones políticas que se originaban en los momentos sucesorios por parte de los grupos aristocráticos, o léanse también oligárquicos de poder, ¿no? Por tanto, se resolvía. El dinastismo, por tanto, se presenta como un elemento de modernidad, como un elemento de estabilidad política, para que pudiera darse o continuar con el decurso propio de la historia. Por tanto, lo que atraviesa el libro es el concepto este de dinastismo político, que ayuda a entender cómo a partir, sobre todo, de los siglos XV, pero sobre todo del siglo XVI, del siglo XVII y el siglo XVIII, a través de esto se construye, empieza a levantarse lo que la historiografía, o lo que los politólogos y gran parte de la historiografía modernista califica como el surgimiento de los estados modernos. Estados modernos que no son los estados nacionales, estados modernos que son los embriones, podríamos decir, de los estados nacionales, aunque sí puede haber nacionales, podríamos discutir de esto. Esto es un tema para mí muy querido y muy disputado, diríamos, por mi parte. Pero en cualquier caso quiero decir o establecer la diferencia que hay entre el estado moderno, que es el embrión originario del que se alumbrará con las revoluciones liberales una nueva forma política, que será el Estado Nacional Liberal. Sin esos estados modernos precedentes no es entendible el surgimiento del Estado Nacional. Y quien encarna la figura de esos estados son los monarcas llamados absolutistas. Los monarcas absolutistas
o las monarquías absolutistas no son aquellas que tienen todo el poder, como muchas veces la gente cree, o el común lo cree, o nuestros alumnos cuando decimos ¿qué es el absolutismo? Que el rey hace lo que quiere, que hace todo descansa del rey. El rey hace lo que puede, lógicamente quiere concentrar más poder, pero eso es la lógica de toda dinámica política, o diríamos de toda antropología política. El poder tiende a no ser compartido, el poder siempre tiende a ser unitario, el poder no quiere ser fragmentado. Por tanto, lo que los historiadores de los siglos XVI al XVIII distinguimos o hacemos una distinción conceptual importante, separando lo que es la soberanía de lo que es el poder o lo que es la potestas. O dicho de otra manera, la autoritas y la potestas. Los monarcas eran, se les llama así, soberanos, porque lo que detentan es la soberanía. Y la soberanía venía de Dios, bajaba de Dios y se encarnaba en el monarca. Sin embargo, el poder estaba distribuido entre los cuerpos políticos. Las monarquías eran sistemas políticos corporativos en el que muchos cuerpos tenían poder. La Iglesia, las órdenes religiosas, las órdenes militares, los gremios, todos era un mosaico jurisdiccional o jurisdiccional, de jurisdictio, en el que eso sí que era el poder, eso era potestas. Lo que hacen estos monarcas que legitiman el funcionamiento de ese poder a través del fuero real es ir quitando poder a esas instancias jurisdiccionales y concentrándolos en la instancia del monarca. Lo que en historiografía muchas veces se dice la centralización de poder. No es que llegaran a hacer la centralización del poder, eso lo hace el Estado Nacional. Lo que van haciendo ellos es quitando poder, creando una estructura administrativa que se va sobreponiendo sobre la administración o sobre la estructura administrativa feudal medieval y por tanto favorece el poder de esos monarcas. El caso de Prusia es ejemplar en esto porque lo hacen en muy poco tiempo. Hay las grandes monarquías occidentales, ¿no?, de la Europa occidental o noroccidental, Inglaterra, Francia, Portugal, España, que son monarquías modernas en el siglo XVI, muy modernas, que empiezan el proceso de concentración y de centralización política encarnados por esos monarcas. Por eso mucha gente sitúa el Estado moderno, los Estados nacionales, en los siglos XV y XVI. Es ahí donde se vertebra, diríamos, ese poder. Sin embargo, Prusia, o mejor hablando en términos dinásticos, la dinastía de una casa, la casa de los Hohenzollern, que es una dinastía y una casa que viene desde el siglo XII, pero que en el siglo XIV consiguen ya un poder importante y consiguen constituirse como casa o principado elector de lo que serán los emperadores del Sacro Imperio. Consiguen el título de príncipes imperiales. En todo proceso político siempre hay un proceso de crecimiento de esa instancia política. La casa de Hohenzollern va creciendo su instancia política en tanto que se convierten en príncipes electores. Si son los que eligen al emperador del Sacro Imperio, tienen mucho poder. En el siglo XVII, por ejemplo, lo que se llama el gran elector, por dar un salto así muy rápido, el gran elector se constituye en una instancia política en Centro Europa de mucho poder que apoya al emperador. Y ya el hijo del gran elector de Federico Guillermo, de la casa de los Hohenzollern, que tienen un patrimonio dinástico, porque también hay que decir que el patrimonio dinástico que tienen las casas reales es un patrimonio dinástico que no es de ellos, no son de ellos, son los usufructuarios, o utilizan ese patrimonio dinástico para no depender de las otras instancias políticas. Quiero decir que los patrimonios dinásticos son patrimonios que tienen una finalidad de defensa del bien común o del bien de la comunidad política de la que ellos son monarcas. Otra cosa es que sean reyes buenos o que lo administren mejor o peor, que para eso los historiadores estamos para estudiarlo y decir este monarca es mejor, como en un Estado liberal. Hay presidentes de gobierno que ejercen mejor el poder y hay otros que lo ejercen peor. Lo estamos viendo en toda Europa, la crisis que está sucediendo ahora mismo en el mundo occidental. Pues hay casos que
gobiernos son más eficaces, más eficientes, y los hay que son peores. Con los monarcas pasa exactamente igual, ¿no? Entonces, dicho esto, ese patrimonio dinástico les daba cierta libertad para invertirlo, para dedicarlo a la defensa del bien común, o, dicho de otra manera, a la defensa de la comunidad política de la que ellos son titulares. Por tanto, también hay que quitarse de la cabeza que los patrimonios que se vinculan también dinásticos pasan de unos a otros, que quien le toca lo administra, con la finalidad que estoy diciendo pública. Esos patrimonios sirven para que ese poder y para que esa soberanía, para que esa instancia soberana y de poder vaya cristalizando de alguna manera lo más eficaz posible. La Casa de los Hohenzollern, por lo tanto, consigue, apoyando al Sacro Imperio, consigue que a partir de un patrimonio dinástico que era un marquesado, por entenderlo de alguna manera, margraviato se llama, el marquesado de Brandenburgo, junto con otros territorios salpicados, constituían ese patrimonio de esta familia, diríamos, de marqueses que se convierten en príncipe del Sacro Imperio, por príncipes electores del Sacro Imperio. Uno de ellos, Federico III de Brandenburgo, consigue, porque apoya en la guerra de sucesión, o pensaba apoyar en la guerra de sucesión, era un baluarte para apoyar a Carlos VI frente en el caso de la guerra de sucesión española, cuando hay el cambio dinástico de los Austrias a los Borbones. La Casa de Hohenzollern se pone del lado de la Casa de Austria, Naturalmente, el ponerse políticamente al lado de la Casa de Austria supone que el emperador le concede el título de rey, de monarca, lo convierte. Toda aspiración política de cualquier político pues es siempre ir creciendo ese poder iba a hacerse soberano y convertirse en soberano supremo. Claro, el emperador le da el título de soberano, pero fuera del imperio, no en el marquesado de Brandenburgo, sino que se lo da en un territorio que se desamortizó, que se lo quedaron los Hohenzollern cuando se desamortizó con la Reforma Protestante, que era de los caballeros de la orden de los teutónicos, y que era Prusia. Y por tanto Prusia, cuando se desamortizó, se convirtió en un ducado que estaba enfeudado con el rey, en tanto que duque estaba enfeudado con el rey de Polonia. Era un feudo del rey de Polonia. El emperador le dice: le doy el título de rey, pero en Prusia. La preposición en español es significativo porque no era rey de Prusia, era rey en Prusia. Aquí no era rey. Dentro de la frontera del imperio no era rey allí. Son matices políticos que tienen su importancia. Por tanto, lo hace rey en Prusia y se convierte, Federico III de Brandenburgo se convierte en el primer rey de Prusia. El abuelo hace mucho por construir, porque la familia, y esto podríamos hablar, esto sería también un tema tan importante en las relaciones del antiguo régimen, pues entender lo que es una familia, lo que es la familia, ¿no? Antes del Estado liberal, ¿no? Como para entender la mafia en Sicilia, las estructuras sociales familiares. Hoy día la familia está en una atomización, en una atomización importante y diluyéndose en distintas formas, porque lo que predomina es el individuo. En el antiguo régimen lo que predomina es la familia, es la corporación, la instancia, por tanto, corporativa. Por tanto, digo que con esta instancia familiar, Federico I de Brandenburgo se convierte en rey. Pero trae toda la tradición de la familia de los Hohenzollern, que era un proceso que se podía remontar desde el siglo XII, a ver cómo se ha ido convirtiendo una familia de nobles, más o menos pequeños, se fueron haciendo cada vez más grandes, cómo se convierte en una monarquía. Y esa monarquía encarna, cuando ellos ya se hacen monarcas, lo que están encarnando es la idea de lo que es un Estado moderno, de lo que he dicho antes. Un Estado moderno que, por lo tanto, van a constituirlo y a construirlo para ser completamente independiente del imperio. Federico I el abuelo había dado grandes pasos en esto, creando un ejército, se dice muy fácil, pero el ejército lo que trataba era de eliminar las instancias feudales de los ejércitos feudales. Quien tenía el poder, la potestas, la tenían los señores feudales con sus mesnadas, con sus ejércitos. Tenía que crear un ejército independiente, un ejército que dependiera
dependiera del patrimonio dinástico de la casa y no de los nobles. Por lo tanto, le asesta el primer golpe a las estructuras feudales. Una administración paraestatal que liquidara o que se superpusiera sobre la administración feudal. Una hacienda, unos recursos fiscales, vamos a decir así, que engordaran el patrimonio dinástico para poder pagar la administración y pagar el ejército. Por tanto, esto ejemplifica muy bien cómo se construye un Estado, porque muchas veces no sabemos la estructura de los Estados, y lo hacen muy rápidamente, ¿no? Federico Guillermo I, el hijo de Federico I, que es Federico Guillermo I y es el padre de Federico II, hay muchos Federicos. Federico Guillermo I lo que hace es continuar la vía de su padre, con una austeridad tremenda. Si su padre, Federico I, el primer rey de Prusia, era un hombre vanidoso, todos los monarcas suelen ser, todos los políticos suelen ser, todas las personas tenemos vanidad, ¿no? Es decir, forma parte de la antropología del hombre, ¿no? Pero todavía esto es más, porque Federico I, cuando fue coronado rey, invitó al emperador de Rusia, al emperador del Sacro Imperio, bueno, un boato tremendo, y bueno, la vanitatis, que característico, aunque en el barroco se critica tanto la vanidad, pero porque se sabe que es la debilidad antropológica del hombre. Se convierte en un hombre lleno de orgullo y con un ceremonial muy importante. Sin embargo, Federico Guillermo I, su hijo, era todo lo contrario, era de una sobriedad absoluta. Cierra la mitad del palacio, vende los coches de caballos, se convierte en un ser muy austero, muy austero. Pero todo lo invierte en el Estado. Lo que tiene que hacer crecer es el Estado, ese Estado moderno. ¿Cómo se crece el Estado moderno? Más ejército, más administración y más fiscalidad. Naturalmente también reformas. Todo eso significa reformas. Reformas estructurales de la administración y reformas estructurales, por supuesto, del ejército. No son pocas y, por tanto, le va quitando siempre poder a las instancias tradicionales, a los poderes tradicionales, que son los poderes feudales. En ese sentido, siempre se hace una lectura de estos procesos como procesos de modernización política, desde luego de cambios políticos que ayudan a explicar y a entender cómo luego nacen los estados, diríamos, nacionales. Finalmente me centro yo en la figura de Federico II, porque estos dos son los que levantaron los pilares del Estado, el que creó el reino y su hijo, Federico Guillermo I, que también reforzó el ejército muchísimo. ¿Por qué refuerza el ejército? Porque necesitaba firmar su propio poder, sin depender de la aristocracia, y reformó las estructuras estatales, viendo lo que ocurría en Occidente, naturalmente modernizando las estructuras productivas, las estructuras distributivas, es decir, el cameralismo, lo que se llama el cameralismo, que es el proteccionismo dentro de esos estados. Por lo tanto, en una cátedra de estudios globales sí que resulta interesante y paradójico ver cómo el proceso de construcción de estados a lo largo de la modernidad es alejarse del proceso de constitución de la globalidad que la cristiandad latina sí fue o sí pretendió ser por el fundamento ecuménico que tenía civilizatorio en la Edad Media y sobre todo en el humanismo del siglo XIV y del siglo XV. Lo que se pretendía era crear una ecúmene en la que todos fueran hermanos. La fraternidad universal, o por lo menos civilizatoria, se pretendía ahí. No es lo que el resultado de la ruptura de la cristiandad a través de la Reforma Protestante atomizó todas las instancias políticas y se convirtieron en particularismos políticos, que son esos estados, que es una contradicción in terminis dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra civilización occidental o cristiana occidental. Sobre eso también se podría ahondar o profundizar. Federico II es un personaje, a este le dedico 2 capítulos, porque los primeros capítulos del libro están dedicados a la familia de los Hohenzollern, al dinastismo político y cómo se construye una monarquía. Federico II en realidad no hace lo que muchas veces digo, que no creó tanto lo que es el Estado moderno en Prusia, siguió los pasos que le dejaron marcados su padre, su abuelo
y su padre, su abuelo y su tatarabuelo, que fueron los grandes constructores. Él lo que se hizo fue, con ese ejército poderoso, ponerlo en el tablero político de Europa, y apareció como una instancia política, como uno de los nuevos poderes en Europa que había que contar con ellos. Esto sí es verdad. La figura de Federico es una figura fascinante, la recomiendo vivamente. Cualquier historiador pues se siente atraído por esa figura. La historiografía la ha tratado muy bien, porque era un hombre inteligente, muy inteligente, culto, muy culto. Escribía, leía todo lo que caía en sus manos. Un trabajador incansable como su padre, un trabajador. Su padre era un personaje como el Zafio, bruto, vasto, ordinario, bebedor, pero muy trabajador, muy trabajador. Y el hijo era un poco lo contrario. Incluso el padre pues no le importaba dormir en un serón de paja, ¿no? Él era lo contrario, un chico fino, ¿no? Un chico muy fino, culto, le gustaba mucho la literatura, el arte, la música, era un músico notable, escribía música, interpretaba música, y la interpretaba con soltura, ¿no? Escribía de política, escribía de antropología, escribía de filosofía. Ahí está su obra magna, El antimaquiavelo. Era un antimaquiavelo. Luego él fue más maquiavelista que Maquiavelo. O sea, fue un hombre de un maquiavelismo feroz. Era contradictorio, ¿no? Entonces, la vida de este hombre, el padre, que era muy duro, desde que era niño, lo separó de su madre, lo quería hacer un hombre duro, y lo que se entiende por un prusiano, ¿no? Que se debiera al ejército, ¿no? Y lo torturaba. Su padre en el fondo era un torturador. A él su tendencia natural era el arte, le gustaba incluso el latín, ¿no? El latín. Lo veía estudiando latín con su profesor y el padre le pegaba al profesor y al hijo. ¿Qué hace leyendo cuando lo que tiene que hacer es el ejército y hacerse un hombre duro? Estas cosas blandas no le gustaban. Los textos que pongo por aquí en el libro son muy elocuentes de todo eso, ¿no? Entonces le exigía hasta el extremo, lo levantaba muy de madrugada y lo tenía trabajando, estudiando todo el día. Cometió el error, porque al padre no le gustaba mucho el francés, creía que era un poco afeminado y eso, pero le puso un profesor francés, porque tenían bastante cultura, y él aprendió francés, aprendió casi a leer antes el francés que alemán, ¿no? Incluso su lengua, el alemán lo detestaba, decía que era una lengua horrorosa. Sin embargo, el francés le gustaba mucho, fue educado, diríamos, en francés. Bueno, y lo que ocurre, hay que estudiar este fenómeno para un psiquiatra o para un psicólogo es fascinante, porque bueno, el comportamiento del padre, como la mayoría de los padres, lo que quieren que sus hijos, los padres muchas veces proyectan sobre sus hijos sus frustraciones, lo que yo no soy, o por lo menos si tienes un alto grado de autoestima, tu hijo que sea como tú, por lo menos, o mejor, que sea tu continuador, ¿no? Entonces quería que era, y su hijo era todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. El padre era austero, pues le gustaba gastar. El padre era exigente, no leía casi, solo rezaba, era muy piadoso. Su padre, no solamente no era piadoso, sino que era antipiadoso, ¿no? Fue masón, fue ateo, ¿no? Pero manejaba, era todo lo contrario del padre. Y el padre lo torturaba y lo castigaba, le quitaba la presencia de su madre, le quitaba la presencia de su hija. Resultado que, lo que ocurre muchas veces, la relación entre padre e hijo se chocaron y acabaron en conflicto, en un conflicto que él, con su primo, el rey de Inglaterra, Jorge II, habían criado juntos, intentó huir a Inglaterra, intenta huir, ayudado por un paje suyo, un ayudante suyo, Foncate, que le ayudan a escapar, y su hermana de su padre, lo coge su padre, ejecutan a algunos de ellos, sobre todo a Foncate, que era su íntimo amigo de corazón, y el padre hace que presencie la ejecución y le produce a él un trauma enorme. Ejecutan a Foncate y el padre a punto estuvo, si no hay un general que le coge a Federico Guillermo I la mano, con su sable estuvo a punto de traspasar a su hijo, ¿no? Quería ejecutarlo, incluso lo quería ejecutar al hijo, porque decía que era un traidor del Estado. Lo era, de alguna manera huyó, ¿no? Era un personaje tan atrabiliario que huyó, pero no lo llegó a matar, pero sí lo encerró en una cárcel. Y ahí él ya sí que aprendió lo que yo en el libro explico, lo conozco por
por la historia, en la Edad Media, en la Edad Moderna, perdón, lo que es el arte de la simulación. Esto los políticos lo saben muy bien. Él, cuando ya ve todo aquello, es una catarsis enorme, le escribe una carta a su padre diciéndole que ahora lo comprende y que va a ser un buen hijo, que todo lo que ha hecho por él, le está diciendo cosas que ni él se las cree. Es de un cinismo enorme, ¿no? Pero le escribe una carta retractándose de todo lo que había sido y por tanto le reclama que, bueno, que es un buen padre, y es lo que yo defino como el arte de la simulación, simular lo que no crees, pero decir, por este camino no voy a decir a mi padre que eres un padre estupendo, todo lo que has hecho es por mí, por mi bien, por el bien del Estado, y yo quiero ser un émulo tuyo y ser como eres tú. Bien, por eso quiero decir que esto es una personalidad compleja, es un hombre que en todo hombre, y sobre todo en todo hombre de Estado, la personalidad es muy importante porque ellos tienen el destino. Yo, mi editor, le propuse incluso decir que era porque lo he subtitulado el libro entre la vanidad y el poder, pero incluso lo he calificado dentro de psicópata. Federico II era un psicópata, además de vanidoso, ¿no? Y bueno, mientras era príncipe, pues le gustaban las letras, le gustaban, desde el mismo momento que subió al trono, en 1740, parece que era otra persona. Todo lo que había dicho, y en el anti-Maquiavelo, hace lo contrario. Él llega a proclamar que quien conquista a los vecinos, hace guerras de conquista, es un salteador de caminos. Pero la única diferencia es que ese salteador, si lo hace un rey, está coronado, y un salteador está coronado por la horca. Entonces deberían estar igual. Luego él, como se sabe, se anexionó Silesia, se anexionó Polonia, y salteador de camino. Es decir, lo anti-Maquiavelo. El anti-Maquiavelo se convirtió en Maquiavelo, ¿no? En más que Maquiavelo, ¿no? Bien, pues con esta personalidad tan compleja, este hombre, de repente, en el momento que fue monarca, siguió manteniendo sus gustos por el arte, por la música, trabajaba muchísimo, pero enseguida, si su padre lo único que hizo fue fortalecer el Estado y afirmarse políticamente en el interior de sus dominios políticos, Federico lo que hizo fue, sabedor de ese poder que tenía y de la milicia que tenía, lo que hizo fue sacar ese poder fuera. Y ahí sacrifica todo, a soldados, porque llegó a construir un pedazo de ejército enorme, pero sacrificó a muchísimo Estado. Yo no voy a criticar, porque eso forma parte de la historia de la humanidad, de la historia política, si se anexionó o no, si eso no era legítimo, pero bueno, las anexiones han existido siempre, ¿no? La expansión del poder político, los poderes políticos se afirman internamente y externamente, ¿no? Pero lo interesante es como una personalidad como la de él, que defendía determinados principios, los defendió siendo príncipe de manera muy vehemente, en el momento que fue monarca, es como si el mundo se hubiera vuelto del revés, hubiera cambiado radicalmente. Por lo tanto, esta es la figura de un personaje complejo, en el que yo creo, me atrevo a decir, afirmar con datos y con hechos, que gran parte de lo que hace no lo hace por Prusia y por el Estado es que creía que era él, lo hace para mayor gloria de él. Yo creo que lo que él buscaba en todo esto era la gloria personal. Yo le he quitado el título de grande, le he quitado en el libro, quiero decir, el título en la historiografía reconocido como Federico el Grande. Yo creo que no era grande, porque entre otras cosas, él, en un montaje, esto lo hace siempre el poder político, en un montaje político, lo que hizo fue, cuando vino de anexionarse Silesia, la gente de la corte empezaron a proclamarlo, algunos al entrar en Berlín, sí, en Berlín, cuando entró en Berlín, a proclamarlo Federico el Grande. ¡Viva Federico el Grande! De Grossi, ¿no? No era tan grande, era una manipulación política. La historiografía que luego les ha servido, porque la historiografía decimonónica, la de los estados nacionales, lo que ha hecho era justificar en las monarquías del despotismo ilustrado los fundamentos que deslegitimaban políticamente, no históricamente, lo que era la monarquía del antiguo régimen. Porque el liberalismo no quería explicar lo que eran las monarquías absolutistas, lo que querían era derribarlas políticamente. Para derribarlas, la construcción de mitos
nacidos del despotismo ilustrado, que abren el camino de las reformas y que preparan el tránsito a los estados nacionales liberales, justificaban suficientemente esa crítica. ¿Cómo iban a criticar con todos los fundamentos de los principios ilustrados a Federico Guillermo I, que era un calvinista, que incluso se hizo pietista, pero era muy religioso? Pues no encajaba mucho con una cultura de secularización como es la del movimiento iluminista, con la cultura iluminista. Sin embargo, Federico II sí encajaba en eso. Federico II siendo príncipe, se hace masón e introduce la masonería en todo el reino, la salpica por todos los sitios. ¿Qué está haciendo la masonería? La masonería es un proyecto político de secularización de una cultura que está en contra de la religión revelada o de los principios de las religiones tradicionales, obviamente. Están por una especie de deísmo o incluso permiten el ateísmo, como son gran parte de los iluministas, por ejemplo, franceses, Diderot, D'Alembert, etcétera, etcétera, de Holbach, o no digamos el ateo o Marqués de Sade, por poner algunos ejemplos, ¿no? Por tanto, él es un personaje de esta naturaleza, un personaje inteligentísimo, un personaje que no se le puede negar la cultura que tenía. Siendo tan culto, él se va a las guerras y participa de la guerra, era muy arrojado, entre otras cosas porque se creía Dios, creía que él no lo mataban y no lo iban a matar. Cometió muchos errores tácticos, yo he hablado con militares, cometió muchos errores tácticos, no escuchó nunca a nadie, y a sus mejores generales, él hacía lo que le parecía y sabía que no dependía de nadie, no se dejó asesorar casi nunca por nadie, y eso me hace caracterizarlo como una persona odiosa y zafia. Y tampoco era muy amante de la naturaleza humana, despreciaba muchísimo a los hombres, los despreciaba mucho, y entonces creo que son razones suficientemente fundadas como para que no tenga el título de Federico el Grande. Me he atrevido a hacer una revisión crítica del personaje que, bueno, todavía no me han valido muchas críticas a mí, incluso en algunos casos muchos halagos diciendo que cómo me he atrevido, pero este es el personaje que invito a reflexionar para que entendamos muy bien la importancia de los estados nacionales. Hoy que los estados nacionales están en crisis, todos los de Occidente, todos, de esto ya he hablado y creo que en algún foro aquí en Lisboa, con mi amigo Eduardo, la crisis de los estados nacionales y sobre lo que he escrito bastante. No hay nada más que ver lo que está pasando, ¿no? Desde Estados Unidos, cuando digo Occidente, desde Estados Unidos hasta la parte más oriental, los nuevos estados que se han incorporado, casi todos están en crisis. Solo se defienden las instancias de poder, a ver cómo sobreviven esas instancias de poder en un mundo global. En un mundo global que, como está en la genética de nuestra tradición cultural cristiana, occidental, pues naturalmente lo que se ha globalizado es la economía, la sociedad y la economía. Hoy la gente trabaja fuera de las fronteras. El dinero se coloca fuera de las fronteras nacionales. Lo único que permanece son instancias políticas que están nacionalizadas y frente a las que ya existe una oposición, pero esto sería ya cuestión para otra conferencia, que es lo que se llama el globalismo, que no es globalización. El globalismo sería las instancias políticas que quieren hacer un poder global al margen de los estados nacionales. Pero eso sería otra cuestión, como está metido ya que estamos en una cátedra de estudios globales, para introducir otro elemento de reflexión que probablemente en otra futura sesión podremos desgranar ou desarrollar. Muito obrigado ao Sr. Professor pela excelente apresentação que nos fez, que, na minha opinião, suscita muitas reflexões, porque nos abriu aqui as portas a temas extremamente importantes do século, da época moderna, do século XVII, do século XVIII, e como disse, e muito bem, nós somos herdeiros de tudo isso, não é? E, portanto, também hoje são extremamente importantes olhar para eles e pensar para sabermos que mundo somos e, se calhar, que Europa somos e que Europa queremos ser. E, de facto, os aspectos que nos traz
são aspectos de grande utilidade para pensarmos os Estados e para pensarmos a globalização em termos de poder político. Mas eu ia atrás porque tocou aqui alguns aspectos que me são caros e que eu gosto bastante. Não vou falar de Frederico II porque não o sei. Vou ser muito sincero. Vou confessar que li hoje a biografia rápida de Frederico II, não que não o conhecesse da história, mas não o conheço de todo, com o detalhe que o Sr. Professor conhece, apesar de me parecer que é um produto da sua época. E já lá vamos. É um produto da sua época. Mas há aqui 2 ou 3 aspectos que me parecem interessantes pensarmos neles. E que tocou, e o Sr. Professor tocou neles. Primeiro, a justificação do poder. A legitimação do poder. A legitimação do poder no século XVII e no século XVIII é essencial. É verdade que a partir do século XVI, mais ou menos XVI, XVII, Portugal e Espanha a partir do século XVI, França também, outros países a partir do século XVII, construímos aquilo que nós hoje chamamos o Estado moderno. Um Estado moderno por antítese, não é? Por contraposição aos territórios independentes da nossa República Cristiana, que desde Frederico II a Hohenstaufen até ao século, finais do XVI, XVII, pautaram a nossa vida política. Bom, e que leva, por exemplo, que um dos nossos politólogos, o professor José Lino Maltese, diga, o mundo acabou com o fim da República Cristiana, porque tínhamos um ius comune, tínhamos um ius comune, uma vivência comum europeia, com uma identidade comum, um direito comum, uma língua comum, uma cultura comum, e a atomização vem-nos trazer o fim da Europa. Portanto, os Estados puseram em causa uma cultura europeia medieval que poderia ter mudado a própria história da humanidade, que não foi o caso. E, portanto, nós temos a partir do século XVII os Estados. E com esses Estados há aqui uma grande necessidade, que é legitimar o poder político e legitimá-lo, muitas vezes, através da mentira, como o Sr. Professor referiu. Muitas vezes através da própria ideia de continuidade histórica dinástica que vinha desde a Idade Média até à época de então. E eu estou-lhe a dizer isto porque me lembrei de uma coisa muito simples: a nossa relação entre Portugal e Espanha. E a nossa relação Portugal-Espanha está aqui bem desenhada. E está bem desenhada quando, na restauração da independência portuguesa, em 1640, por volta de 1647, 1648, um dos nossos mais ilustres embaixadores, o Abade Correia da Serra, que foi embaixador português nos Estados Unidos, juntamente com outros autores, vem dizer que é preciso mostrar que Dom João IV, rei de Portugal, anterior Duque de Bragança, é legítimo e, como tal, ilegitimar os reis Filipes. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos legitimar 60 anos da nossa história? Vamos fazê-lo de uma forma muito simples. Vamos forjar uma Carta Fundamental. Forjar a Carta Fundamental, que são as chamadas Cortes de Lamego. Cortes essas que foram publicadas na Monarquia Lusitana, uma obra que ainda hoje nós utilizamos com muita referência, e que vem dizer uma coisa muito simples. Vem aquilo a que nós, em algumas circunstâncias, chamamos o Pacto de Subjecciones, não é? O acordo que teria sido celebrado entre o nosso primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, e a população da altura, e o Abade Correia da Serra tem uma coisa interessantíssima que é, eu não vi o documento, mas conheço quem o visse, que é de forma mais simples de dizer, não venham dizer que o documento é falso porque alguém o viu, eu não preciso de o ver. Mas o que é que isto é importante porquê? É importante porque o que se vem dizer nesse documento é colocar as bases da monarquia portuguesa, os direitos dinásticos, por um lado, e por outro lado, os direitos e os deveres, os direitos e deveres dos súditos e os direitos e deveres do rei. Para, de alguma maneira, legitimar o poder. E como é que ele se legitima? De uma forma muito simples. Dizendo que Portugal é uma monarquia una e indivisível, desde Afonso Henriques até Dom João IV, com uma interrupção. Porquê? Porque havia uma norma
nesse documento, norma essa que vinha dizer que nenhuma princesa de Portugal poderia casar com um rei estrangeiro, sob pena de perder os direitos ao trono, os direitos dinásticos. E, portanto, legitimar-se-ia Filipe II, porque era filho de princesa portuguesa, de infanta portuguesa, casada com um rei espanhol. Esta construção é falsa. O século XIX vai-nos mostrar, Alexandre Colante vai dizer, isso é um documento apócrifo, nunca existiu. Mas o que é certo é que ele foi necessário para legitimar o poder político. E legitima-se de forma tal que é votado, que é alterado em cortes, nas últimas cortes do século XVIII, do século XVI, 1696 e mais. E é integrado na primeira Constituição Portuguesa. É vertido para a primeira Constituição Portuguesa, de 1822, como normas fundamentais de Portugal. Ora, estamos a falar do quê? Se calhar, como há bocado dizia, da necessidade da falsidade, para justificar o poder político, para justificar a monarquia e para justificar a continuidade do poder, desde a nossa gente, de Afonso Henriques, desde o século XII até ao século XVII e daí para a frente. E esta construção parece muito típica do século XVII e do século XVIII. É o assentar na ideia da continuidade do poder. Claro que depois estamos aqui envolvidos na própria ideia da soberania. Portugal, enquanto Estado soberano, emergente de uma guerra dos 30 anos, emergente de uma paz de Westfália, emergente numa nova construção, que, como disse muito bem, nós já tínhamos começado no século XVI, tal como Espanha, nesta centralização do poder através da potestas que se vai buscar, não é? E a criação da soberania interna. Faltava-nos a soberania externa que vem ser construída a partir do século XVII. E isto parece-nos também aquilo que acontece na própria Prússia, não é? É esta a construção que é feita. E depois os senhores trazem aqui uma ideia que eu gosto muito, que é a ideia da unidade do poder. A unidade e a indivisibilidade da soberania. E ela, de facto, é certeira. E é certeira porquê? Porque o soberano, e é verdade que o soberano não tem um poder ilimitado, não tem um poder absoluto. Os próprios tratadistas do século XVII e do século XVIII vêm todos dizer que, bom, há ou não há limite ao poder do rei. Que é aquela construção interessante de pensar, bom, e a tirania, o rei é tirano ou não é tirano? E se o rei é tirano, o que é que nós lhe fazemos? É um tirano quod título, não é um tirano quod constitucional, como usurpou o poder ou ilegitima pelo seu exercício. Podemos nós matar o tirano? Podemos nós matar o rei? Há ou não há crime contra isso? E em relação a estas construções, são construções típicas do século XVIII, dizem, não podemos matar o rei. Não podemos, porque a vida do rei é inviolável, o rei só Deus é que pode matar, mas o rei não tem um poder ilimitado. Ele está limitado. E está limitado porquê? 4 coisas, dizia-se em Portugal. E diziam os tratadistas do século XVIII, encabeçado logo pelo nosso bom Marquês de Pombal, na versão cronológica e analítica que o diz, e depois é replicado pelos vários teóricos do poder político, encabeçados quer por Ribeiro dos Santos, quer por Ricardo Raimundo Nogueira, Sousa Sampaio, etc., vem dizer o quê? Está limitado a 4 situações, ou 4 direitos. O direito divino, que o limita. O direito natural, que o limita, e esse é essencial para nós hoje percebermos a própria construção dos direitos do homem. O direito da gente, e eu já lá vou, que é o direito dos povos, o direito internacional, e as leis fundamentais. Ou seja, aquelas construções, aqueles diplomas políticos criados para legitimar poder que limitam o próprio rei. É interessante, perguntam, nós tivemos um dos grandes autores, talvez um dos maiores juristas do século XVIII, Pascoal José de Melo Ferreira dos Reis, Pascoal de Melo, e a dada altura perguntam a Pascoal de Melo, pode ou não, o rei tem ou não tem que cumprir a lei? Ele tem ou não tem que obedecer à sua própria lei? Um bocadinho pegando naquilo que o senhor dizia há bocado de Frederico II. E a resposta é, em tese, sim. Em tese, sim. Porque o rei não está acima da lei. Ele fala,
mas obedece à lei. E na prática? Na prática, rezemos para que ela cumpra. E é muito essa construção, não é? Rezemos para que ela cumpra. Porque é um princípio jurídico de quem guarda ou guarda, não é? Se o guarda que guarda os presos que também cometem o crime, quem é que o vai guardar? E esta era uma construção interessante. Ora, limitámos-nos no direito das gentes. E é aqui que eu gostava de pegar num outro aspecto que o Sr. Professor focou e que me parece interessante até pela própria posição da Prússia. O Sr. Professor vem dizer, e muito bem, que a Prússia com Guilherme, com Frederico Guilherme, que se constrói internamente, portanto, há aqui uma construção da soberania interna do Estado através de uma centralização de poder ou de uma redução da potestas das ordens, e com Frederico II há uma externalização do poder. Ele externaliza-se. Não será ele, então, um verdadeiro cultor da razão de Estado? Não estará ele a fazer aquilo que muitos dos Estados e dos estadistas, os monarcas, fizeram a partir do século XVIII, que é, vamos seguir aquela velha máxima de Lutero, que é o Estado tem que se desenvolver, engrandecer, enriquecer, expandir. Diz que não põe em causa o equilíbrio entre os Estados. Ele pulou, porque anexou a Polónia. Mas, efetivamente, é esta a construção. É a construção de um homem, e aquilo que me pareceu, é um homem do seu tempo que olha para a construção, olha para o Estado, e posso estar a ver mal, olha para o Estado como uma continuação dele próprio. E, portanto, a sua própria glória é a glória do Estado. E tem, então, que se engrandecer ao Estado. E construir o Estado é construir a ele próprio. E aumentar o seu poder. Ora, e esta é, na minha perspectiva, o típico poder do século XVIII. E é a grande construção dos vários Estados do século XVIII. Nós olhamos para o nosso Marquês de Pombal versus Dom José, é disto que nós estamos a falar. A potestas foi matar os Távoros, foi expulsar os jesuítas, foi dar poder, foi criar as companhias de comércio, foi dar poder à burguesia para conseguir de alguma maneira tirar uns e dar a outros. É uma construção típica de poder. Foi desenvolver as artes, o ensino, a poesia, já que a ouvimos, a literatura, etc. Ora, tudo isto numa construção que me parece ser a construção típica daquilo a que nós chamamos do Estado moderno nas suas diversas dimensões. A soberania, o poder interno e o poder externo, a legitimação do poder perante a população, que é essencial. Há aqui muito de messiânico, não é? Nós somos reis pela graça de Deus, mas também porque descendemos dos anteriores antepassados. Portanto, a velha linhagem, por alguma razão, por exemplo, em Portugal, no século XVII, se fazem os livros de linhagem, em Espanha também, para mostrar a legitimação do poder. E depois, a ideia da razão de Estado, que pauta, efetivamente, a política interna e externa dos Estados no século XVIII. Por algum motivo, e eu termino, porque não estão aqui para me ouvir, mas eu vou ouvir o Sr. Professor, por algum motivo, quando nós olhamos, e agora olhando aqui novamente para Portugal, e olhamos para nós próprios e perguntamos que países devemos procurar e consultar. Eu sou de direito, portanto, enquanto jurista, e pensando no século XVIII, pensar logo na Lei da Boa Razão, de 18 de agosto de 1769, que tem um artigo muito importante sobre fontes de direito e sobre a integração da lacuna, é quando o direito nacional não resolve uma situação, como é que vamos fazer? Onde é que vamos procurar a inspiração? E diz-nos o artigo 9 da Lei da Boa Razão: às nações cristãs e civilizadas. É a primeira grande norma daquilo que nós chamamos de direito comparado, não é? Vamos olhar à volta. E quais são as nações cristãs civilizadas que Portugal pode inspirar-se? Rússia, Áustria, França, Prússia, de Frederico II, e Inglaterra. São aquelas em qual se partilha a mesma identidade de poder, excepcionando a Inglaterra, porque tínhamos aqui uma construção diversa. Para nós havia as grandes relações
de comércio e os tratados de amizade, nos outros eram reinos de monarquia absoluta, de despotismo ilimitado. Porquê? Porque a construção jurídica ou política seria muito semelhante nos diversos Estados. E esta é muito engraçado, quando eu estava a ouvi-lo, esta construção que nos leva, de facto, a pensar o seguinte, e com isto termino. Será que a atomização de Estados não pôs em causa a globalização do poder e da construção do poder político? Ou também no século XVIII nós temos aqui uma globalização do poder político e uma globalização da teorização da própria ideia política que faz com que os Estados europeus sigam a mesma matriz de pensamento, muito influenciado pela construção alemã, por um lado, e pela construção francesa, por outro, em situações, em áreas diversas. Numa área mais jurídica alemã, numa área mais social a francesa. E com isto, deixo para comentários para o Sr. Professor, como é evidente, e abro também aqui um espaço, se o Sr. Professor lhe permitir, a perguntas. E a questão é esta. O que faz a razão pela qual o Frederico Grande não vivesse com a sua esposa? Seria o intelectualismo. E sabendo que a presença de uma mulher na coroa é muito importante. Atendendo ao facto de uma mulher na coroa ser importante, uma mulher ao lado do rei ser importante para o desempenho do político. Muito obrigado, doutor. Vamos então ouvir a resposta do professor. Muito obrigado. Interesante pregunta. En el libro lo trato un poco y entra dentro de lo que es la personalidad compleja o contradictoria de Federico II, ¿no? Hay parte de la historiografía que lo califica de homosexual. Yo he indagado, no me atrevería, yo creo que ahora, en lo que ahora se llama una sexualidad laxa. El padre lo inició cuando le preocupaba la actitud de su hijo por tanto gusto por el arte, lo cogió y se lo llevó a la corte del rey polaco, Augusto, que era una corte muy licenciosa, y lo llevó a iniciarlo en los placeres de la carne. Y allí se inició en los placeres de la carne con una princesa, marquesa, la marquesa Ocelia, se llamaba, que parece que era también hija del propio rey, con la que tenía relaciones el propio rey Augusto de Polonia. Pero esto forma parte del rococó de la vida licenciosa de las cortes del rococó, digamos, ¿no? Y Federico tuvo relaciones con esta princesa, ¿no? Incluso eso le produjo, cuando volvió a Prusia, le produjo melancolía y tristeza después de ver las cosas. Posteriormente, él tenía una vida muy licenciosa en la que parece que podrían también gustarle los hombres, ¿no? Tampoco tengo ningún dato, salvo lo que escribe Voltaire en un momento de despecho, que lo acusa de tener relaciones homosexuales con cadetes muy bellos y muy guapos en la corte. En la cámara suya le hacía vestirse con algunos cadetes y parece que tenía relaciones también con hombres. Pero lo de su esposa es una cuestión aparte. El padre le impuso que tenía que casarse, como era lógico en aquella época, los matrimonios también eran dinásticos, ¿no? Era para establecer las relaciones internacionales que decimos hoy, en aquella época eran relaciones familiares, diríamos, ¿no? Entonces se casó con la mujer que le impuso su padre. A él no le interesaba nada, era una mujer virtuosa, él no era nada virtuoso, era muy licencioso, virtuosa, incluso era culta, también decía, parece que era culta, pero le dijeron, te tienes que casar con María Cristina de Brunswick. Y él aceptó, dijo, bueno, me caso, pero va a ser otra desgraciada. Desde el momento que se casó, no yació con ella ni la noche de bodas, y casi no la vio. La historiografía es taxativa, no la quería ni ver, y él tenía el palacio donde se juntaba con la gente y la mujer la tenía desterrada. No tuvo trato ni relaciones con ella, por eso no tuvo hijos, obviamente, ¿no? Pero después de su juventud con la princesa que hemos dicho antes, tampoco parece que tuviera demasiada actividad sexual con mujeres. Sin embargo, sí parece que a medida que se fue haciendo mayor, sí las tuvo con los de
su propio sexo, parece ser, ¿no? Esto es muy propio de novela pero bueno, en la historia también, la personalidad, desde un punto de vista antropológico, estas cosas pueden ayudar a explicar comportamientos y cosas. Desde luego con su mujer no tuvo ninguna relación, ni la quería ni ver, la odiaba prácticamente. Incluso, yo creo que era un poco misógino, bueno, perdón, un poco no, yo creo que era un misógino, no le gustaban las mujeres, es decir, el género femenino, ¿no? En su corte no entraban mujeres, solo creo que entró una vez era muy culta, y una bailarina que trajo de Italia, o una cantante de ópera que trajo de Italia, y la recibió una vez, ¿no? Pero con las mujeres no tenía mucho trato. Por lo tanto, su matrimonio fue un matrimonio fallido, no tuvo ninguna relación. La pobre fue una sacrificada, su mujer, que no tuvo relación con él. Es lo único que puedo decir deste episódio. Muito bem, muito obrigado. Temos aqui uma outra questão, que é se o Sr. Professor conhece alguma importante reforma estrutural diplomática durante o período, durante esta época na Prússia. Desde el punto de vista diplomático, él no fue muy diplomático. Bueno, fue diplomático. Hay un capítulo donde digo que más que un diplomático, y creo, yo tengo amigos diplomáticos y no son cínicos, pero la diplomacia sí que tener la mano tendida, parece, ¿no? Pero él era cínico, ¿no? Era un cínico porque bueno, tiene unos pasajes, él cuando se anexiona Silesia juega a la política, y entonces las grandes potencias, que eran Inglaterra y que eran Francia, él se relaciona con ellos y les escribe el mismo día una carta a la corte francesa y una carta a la corte inglesa, discúlpenme. Pero si me permite, no puedo leer la carta de un monarca. Todo lo llevaba él. Mandaba algunos delegados, como mandó a la corte de la emperatriz María Teresa de Austria, los mandaba, pero su diplomacia era decir: o haces esto o meto mi ejército. O sea, o me das esto, o me legitimas que Silesia, que era de Austria, era patrimonio dinástico de la Casa de Austria, o me quedo con acepta que me quedo con Silesia, o meto el ejército. O sea, o en Austria, quiero decir, no, en Silesia ya lo tenía tomado. Pero miren qué carta, ¿no? Miren qué carta. Dice: mi querido cardenal, le escribe al cardenal Fleury, ¿no? Me siento emocionado por las seguridades de amistad que me ofrecéis. Siempre responderé a ellas con la misma sinceridad. De vos depende hacer eternos los lazos que nos unen, favoreciendo la justicia de mis pretensiones sobre Silesia. Si hasta ahora no había comunicado mis designios, porque lo tomó sin decirlo a las potencias, claro, ha sido más por olvido que por cualquier otra razón. Todo el mundo posee ese espíritu tan libre en el trabajo que vos poseéis, y solo el cardenal Fleury le está permitido pensar y atender a todo. Lo mejor que pido es unirme estrechamente a su majestad cristianísima, el rey de Francia, cuyos intereses me serán siempre caros, y me jacto de que ella no tendrá menos consideraciones por los míos. Escribe. El mismo día despacha otra carta para Inglaterra. Señor y hermano mío, al rey, estoy encantado de ver por la carta de vuestra majestad que acaba de escribirme que no me he engañado en la confianza que he puesto en vos. No estando aliado con nadie, he podido franquearme, pero al ver las buenas intenciones de vuestra majestad, lo miro como si ya fuese mi aliada, y como si frente al porvenir no tuviese ya nada de oculto ni de secreto para vos. Muy lejos de querer perturbar la paz de Europa, no pretendo nada fuera de las consideraciones que se deben a la justicia de mis derechos incontestables. Tengo un infinito aprecio por la amistad de vuestra majestad y por los intereses comunes de los príncipes protestantes, que piden que se sostenga a aquellos que son oprimidos por la religión. El gobierno tiránico bajo el que gimen los silesianos, el católico, es espantoso, y la barbarie de los católicos hacia ellos es inexplicable. Si estos protestantes perdieran mi protección, ya no habría ninguna esperanza para ellos. Si queréis haceros de un aliado fiel
y de una firmeza inviolable, este es el momento. Nuestros intereses, nuestra religión y nuestra sangre son los mismos. Y sería sensible vernos actuar de otra manera unos y otros. Más sensible sería aún que se me obligue a prestar mi concurso a los grandes designios de Francia, lo que sin embargo no tengo intención de hacer, a menos de verme forzado a ello. Lo mismo le escribe al rey de Francia que al rey de Inglaterra. Es un cínico ejemplar. Por lo tanto, diplomacia. Bueno, esta era la diplomacia. Este rey era muy... Yo creo que era de una soberbia ilimitada. Yo digo, más que un autócrata, que es lo propio del tiempo, él era un tirano. Era un tirano. Y tenía una vanidad y tenía un ego. Por eso digo que era bastante psicópata. Para mí es un personaje psicopático. Hay textos, luego junto a textos, que son tremendos. Y a los delegados que mandaba, porque se enfrenta a María Teresa de Austria, no la podía ni ver, ¿no? O sea, no, la odiaba. Y no sé si por ser mujer, bueno, porque Austria le tenía mucha manía, ¿no? Y entonces cuando manda a un delegado suyo, lo manda amenazando. O sea, siempre la diplomacia era lo contrario de lo que desde luego no era diplomacia vaticana. era otra cosa, ¿no? Era siempre de amedrantamiento, ¿no? Y de miedo. Bueno, un personaje curioso. Muito obrigado. Não sei se há mais uma pergunta que entrou. Frederico II foi um defensor de um absolutismo iluminado. Reorganizou o exército, modernizou a burocracia prussiana, reformou o sistema judicial, bem como o serviço público, mas sempre tendo no horizonte a consolidação do poder absoluto. Gostaria de perguntar se no seu reinado Frederico II teria promovido a ideia de um nacionalismo prussiano com ambições expansionistas. Bien, vamos a ver. Lo de nacionalismo, el concepto de nacionalismo es un poco, bueno, es muy claro para mí. En todo caso, eso es proto-nacionalismo, ¿no? Sería un proto-nacionalismo, que eso sin duda. El nacionalismo es una doctrina propia del siglo XIX, de los estados nacionales, pero nacen también del proto-nacionalismo, que tiene los fundamentos culturales aquí, digamos, ¿no? Bien, el profesor ha dicho antes que era un hombre de su tiempo, sin duda era un hombre de su tiempo. Hacía cosas que hacían hombres de su tiempo, ¿eh? Pero cuando se dice que es un personaje, bueno, el iluminismo ha empezado la conferencia poniendo en cuestión muchas de las cosas míticas que se suponen que es el iluminismo. El iluminismo parece que ha traído la razón, el conocimiento, no, es el resultado de un proceso secular en el que después de la guerra de los 30 años, después de la paz de Westfalia, establecidos los principios de tolerancia, etcétera, etcétera, descubren que no se puede seguir guerreando por cuestiones de fe, por cuestiones de confesión, y por tanto abren cierta liberalidad. Pero el iluminismo lo que defiende es una cultura secularizada, es la secularización, y es lo que abre el camino a las ideologías, he dicho antes. Para mí las ideologías son proyectos de transformación, pero las ideologías tienen muchos elementos peligrosos cuando se trasladan a lo que es la realidad histórica. Las ideologías, he dicho antes, que son las ideologías son interpretaciones de la realidad falsas. La realidad es otra cosa. Los historiadores queremos entender la realidad. No nos fiamos de las ideologías. Las ideologías siempre dicen cosas estupendas, ¿no? Si no haríamos doctrinas políticas en todo caso, ¿no? Pero las ideologías no. Y la ideología secular del iluminismo es fundamentalmente una ideología construida por muchos mitos. El mito de la felicidad, el mito de la ciencia va a resolver todos los problemas. El mito, todos los hombres iban a ser felices, ricos, altos y guapos. Todos a través del uso de la razón, pues se van a resolver los problemas. Y se carga un elemento tan importante como es el espíritu. Entendido el espíritu no como una religiosidad, sino como el elemento intuitivo que tiene el hombre, eso que ahora los físicos y los filósofos están diciendo, nos han demostrado
Claro, el siglo XIX y el siglo XX han sido siglos de materialismo, porque la física cuántica creyó entender que todo era materia, la materia del átomo, ¿no? Pero se olvidaron de otra parte que era la energía, que la energía ni se transforma ni se destruye. No se destruye nunca, desaparece. Y los átomos están unidos por elementos de energía. Quiero decir con esto que en el hombre siempre hay una parte intuitiva, que es lo que nos hace, bueno, primero que aparezca el arte, por ejemplo, y que se comunique el arte o que emocione. Y eso no es la razón. Pongo muchas veces el ejemplo que si uno pone hoy una música, la novena de Beethoven, con un computador, pues suena la novena de Beethoven, pero no emociona a nadie, ¿no? Pero si uno coge von Karajan, pues a lo mejor uno se emociona, ¿no? Pero lo emociona lo que el hombre está transmitiendo, ¿no? Entonces se eliminan esto de un plumazo, ¿no? Y el hombre lo convierte en solo en materia y razón, única y exclusivamente. Y yo creo que eso es eliminar una parte de todo. Hay un tema que yo también desarrollo, porque me gustan los conceptos y soy conceptualista, que es el concepto del progreso. Yo digo a todo el mundo, el progreso. Han traído, el iluminismo introdujo el concepto de progreso y se cargó la tradición. Es decir, y el progreso es, como lo defino de una manera sencilla y elemental, es como si a una punta de flecha le quitas el vector. La punta de flecha no puede estar dirigida. Y la fe que el iluminismo pone en el progreso, que es esa punta de flecha sin el vector, que es la tradición hecha cultura, sin el pasado, no se conduce a ninguna parte. Nos conducen a donde quieren el que quiere poner la punta de flecha. Es decir, el progreso es un concepto peligrosísimo porque se orienta siempre al futuro, pero no sabemos de dónde venimos. Esto daría para una charla, solo hablar del progreso, pero yo cuando siempre pregunto a mis alumnos, ¿cuántos progresistas hay aquí? Pues no, todos levantan la mano, todo el mundo es progresista. Y después tengo que levantar la mano y digo, pues yo no. ¿Cuántos hay aquí que defiendan la tradición? Ninguno. Digo, me estáis quitando mi oficio, que es el de la historia, que yo estudio la tradición del pasado. El hombre es un ser proyectivo, nos proyectamos hacia el futuro, como decía Ortega, ¿no? Pero es como una pelota que rebota contra el futuro, contra la pared, y vuelve para atrás, vuelve al pasado. Lo único que tenemos cierto, bueno, medianamente cierto, donde podemos indagar, es en el pasado. Esto es lo que nos conduce. Esta es la verdadera importancia de nuestra disciplina, de nuestra ciencia. El pasado. El pasado nos pone en el presente y me explica por qué estoy en el presente. Y sabiendo que estoy en el presente, a lo mejor puedo hacer perspectiva de futuro. Ahora, sin pasado, yo no puedo saber dónde voy. Un individuo que pierde la amnesia, o que es amnésico, no sabe dónde tiene que ir. No sabe ni volver a su casa. Claro que los poderes políticos quieren que no tengamos, y ahora ya han sustituido la historia, por lo menos en España, por la memoria. Y encima memoria democrática. Tiene que ser una memoria democrática, como si el pasado se elige por mayorías. La mayoría, esto es otra cuestión que planteo yo muchas veces, ¿no? La mayoría nunca tiene razón. Nunca. Y me miran, ¿cómo que nunca? La mayoría, usted no es demócrata. Digo, no. La mayoría puede tener derecho, pero no, la razón no es predicable ni de mayoría ni de mayoría, la razón es otra cosa. Cuando digo la mayoría no tiene por qué tener razón, puede tener derecho. No tiene derecho a suicidarse o a tirarse por la ventana, se tira. Pero no me diga usted que eso, la razón es dependiendo de cuántos votan que sí. Ahora mismo es de noche o de día. No. Hay una objetividad razonable que uno mira, si el sol está oculto, pues estamos en la noche. Y por mucho que digan que es de día, porque en el otro hemisferio están, bueno, pues no es. Es decir, todo eso significa manipulación. En fin, me callo ahí. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Senhor Professor José Eduardo. Uma das componentes, um dos temas do mito do iluminismo, uma das componentes do mito do iluminismo é realmente o mito do progresso, que ali se formou. O progresso pensado, ou pelo menos propagandeado, como se fosse algo que surgisse ex nihilo, isto é, sem estar desligado da tradição.
E esse corte com a tradição é que acaba por criar a ilusão do progresso constante e desligado daquilo que é um percurso contínuo da história e como dizia um epistemólogo muito famoso, só um país, só um povo que tem uma grande tradição é que pode inovar, porque a partir da tradição, de uma grande tradição, de uma rica tradição, é que pode haver inovação. Essa imagem da ponta da flecha, uma flecha só consegue ser eficaz e certeira se tiver a flecha completa. A outra parte, que é a tradição, sustenta a ponta e permite direcionar. Talvez um dos aspectos, uma das componentes mais importantes do mito do iluminismo é precisamente essa ideia do mito do progresso ex nihilo, não acha? É essa a questão. La cuestión es que la idea de progreso es rupturista con el iluminismo. Ellos prescinden de lo anterior y son muy críticos con la Edad Media, son muy críticos con el barroco, con el movimiento del barroco. No quieren saber nada de eso. Por eso expulsó a los jesuitas, que era a tradición. Claro. Se lo cargan todo, ¿no? Es decir, hay una dicotomía, y estas cosas hay que verlas y la ponen. El progreso hay que verlo, se entiende desde una dualidad. El progreso lo contraponen a la tradición. Entonces la tradición hay que acabar con ella. Y destruyen todo. No, somos lo que somos por lo que hemos sido. Con lo bueno o lo malo. Y solo así se construye algo sólido. No podemos prescindir, es como un árbol. Es un árbol. Si le quitamos las raíces, que es lo que está pasando, y este es otro de mis temas favoritos que hablo ahora mucho de las civilizaciones. Nuestra civilización, y mi libro, que tú conoces, del colapso de Occidente, el 11 escribía un libro que titulaba El colapso de Occidente, cogiendo la idea de Toynbee, ¿no? O Spengler, pero sobre todo la de Toynbee. Si nosotros abandonamos nuestra tradición cultural, el árbol se seca. Y lo estamos abandonando en aras de un futuro prometedor que está en nuestra tradición cultural abrahámica. Es decir, cuando Abraham le da la tierra prometida, esta es la idea de progreso. En el futuro te vas a salvar. Pero no te puedes salvar en el futuro, no te puedes conducir al futuro sin tu tradición cultural. Y estamos abandonando todos los fundamentos de la tradición cultural de Occidente, en aras de un futuro salvífico. Y eso es lo que yo critico, ¿no? Y nace del iluminismo. El iluminismo es muy optimista. Bueno, y trae la Revolución Francesa, que la historiografía la trata muy bien. Y habría que decir que habría que decir muchas cosas, ¿no? Que es un horror. Pero en fin. Pero estoy quedando como un conservador. Mas eu sei que estamos adiantados na hora, mas deixe-me só notar duas notas. Uma muito atual, não é? Que quando nós tivemos que discutir a nível europeu a Constituição Europeia, a ideia da Constituição Europeia que ficou na gaveta, não é? Com o Tratado de Lisboa, a recusa de uma grande parte dos partidos políticos assentes no Parlamento Europeu de não quererem inscrever no preâmbulo a tradição greco-romana e judaico-cristã da Europa, porque lhes parecia, numa senda de uma Revolução Francesa, que essa ideia da tradição que se mantém e que é o pensamento europeu ao longo do tempo, parece que danificava a Europa, de alguma maneira, que era uma anátema sobre estas ideias de intelectualismo e de grande laicidade que graça na nossa sociedade. E, portanto, eu acho que essa nota é interessante porque nos mostra o hoje. Não é diferente daquilo que o Sr. Professor está a referir para o iluminismo daquilo que vivemos hoje. Segunda nota histórica, que é, olhando para trás e aquilo que estava a dizer, é muito curioso. Eu penso que em Espanha também houve, em alguns dos defensores da Constituição de Cádiz, a corrente de pensamento dos tradicionalistas, daqueles que, após a Revolução Francesa e na emergência das revoluções liberais, em que os nossos dois países vivem ao mesmo tempo, ali em 1820, se inscrevem numa corrente que se
calhar não é corrente de pensamento, mas é uma corrente interessante de ideias que querem manter para o país e inscrever na legislação e nas constituições portuguesas, que são os tradicionalistas, que são aqueles que dizem não podemos negar a tradição histórica e a tradição institucional, porque interessava para as instituições, eram acima de tudo institucionalistas. As instituições que vêm desde a Idade Média e que mantiveram Portugal e que temos que perdurar e consagrar na legislação portuguesa, porque é isso que faz o fio condutor. E é muito interessante que quando as ideias francesas entram em Portugal e influenciam a Constituição de 1722, que é a mais francesa, a mais revolucionária de todas elas, ela não é tão revolucionária quanto poderia ter sido. Porquê? Porque os tradicionalistas nas Cortes Constituintes votavam contra as normas, as ideias que vinham de França e diziam não, nós temos que manter a tradição portuguesa. E este peso, não é? Este contrapeso da parte histórica e da própria tradição, que é essencial para manter a identidade do país, sob pena de ele se desagregar e se desvirtuar enquanto construção jurídico-política. Não havendo mais, terminamos então com um agradecimento muito especial ao Sr. Professor José Inácio Ruiz Rodrigues pela sua tão interessante e apelativa apresentação e por nos ter trazido e nos ter permitido um debate tão interessante sobre temas que, sendo da história, são extremamente importantes para a atualidade. Agradeço a assistência que nos acompanhou ao longo deste final de tarde, agradeço os comentários, agradeço o poema da Sra. Doutora Lina Soares, mais uma vez o meu reconhecido agradecimento e, com a autorização do Sr. Professor José Eduardo Franco, encerramos esta nossa tarde de hoje no âmbito da Cátedra dos Estudos Globais. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, muito obrigado ao Sr. Professor Luís Rodrigues por se ter aproximado de nós e deslocado até aqui para falar connosco. Muito obrigado a todos.